El 20 de noviembre de 1910 no se sublevó ninguna de las fuerzas en que Madero había confiado. A diferencia de la etapa electoral, faltó organización para iniciar la rebelión. El llamado a sublevarse no tuvo eco entre los seguidores antirreeleccionistas, en su mayoría citadinos, que no reunían las condiciones para lograr la lucha armada. La única rebelión seria tuvo lugar en el estado de Chihuahua, pero lo ocurrido ahí fue más que un simple movimiento armado, o un alzamiento, fue una verdadera insurrección de masas. Los últimos intentos de Díaz para contener a los rebeldes e impedir la ejecución del Plan de San Luis fueron encarcelar el 18 de noviembre a Camilo Arriaga, dirigente del grupo revolucionario, y ordenar el asesinato de Aquiles y Máximo Cerdán, como una advertencia del destino que les esperaba a los antirreeleccionistas citadinos que siguieran a Madero. Los primeros levantamientos armados fueron sostenidos por Pascual Orozco, un dirigente nato, educado arriero y comerciante respetado, y Francisco Villa, antiguo ladrón de ganado que había desempeñado diversos oficios y trabajos, dirigente audaz que pronto asumiría el liderazgo de la lucha en el norte. Díaz movilizó al Ejército Federal, pero el movimiento se extendió a Sonora, Durango y Coahuila. En Durango, Luis Moya asumía el liderazgo, al igual que Rafael Tapia en Veracruz, Gabriel Hernández en Hidalgo y Emiliano Zapata en Morelos. Durante varios meses, los chihuahuenses mantuvieron a raya a la élite del Ejército Federal, y en febrero de 1911, Madero entró al país para asumir el liderazgo de la lucha, mejorando con ello la organización del movimiento e incorporando a miembros de distintos estratos sociales. En los meses de marzo y abril, los revolucionarios atacaban simultáneamente, destruyendo las líneas férreas y telegráficas, haciendo difícil su represión. Díaz se vio obligado a negociar con los revolucionarios y el 21 de mayo de 1911 firmó un acuerdo en Ciudad Juárez, donde aceptaba renunciar a la presidencia y designar a Francisco León de la Barra como presidente interino para convocar a nuevas elecciones. En mayo de 1911 fue presentada ante el Congreso la renuncia de Díaz. El 7 de junio Madero entraba a la Ciudad de México en medio de un júbilo total. Al mes siguiente se disolvió el Partido Nacional Antirreeleccionista y se anunció la creación del Partido Nacional Progresista. Conforme a lo pactado, las elecciones se llevaron a cabo y resultó ganador Madero, quien asumió la presidencia en noviembre de 1911. Su gobierno se distinguió por transformaciones políticas importantes, se permitió la libertad absoluta de la prensa y se defendió la libertad electoral. El poder ejecutivo dejó de dominar al legislativo y al judicial, y el poder central dejó de imponerse a las autoridades estatales y locales. La inexperiencia política y desorganización de los que aspiraban a ocupar los cargos públicos fue aprovechada por los porfiristas en las contiendas, lo que trajo como consecuencia muchos conflictos políticos al régimen maderista. Aunado a lo anterior, no existía un firme programa de gobierno que cohesionara a todos los grupos. El presidente estaba convencido de que el país necesitaba un cambio político, pero no una reforma social. Creía que con la democracia se resolverían todos los problemas sociales, y fue precisamente la ausencia de programas sociales lo que provocaría nuevos levantamientos. Por ejemplo, en lo referente a los problemas obreros, fue respetuoso de sus derechos organizativos y mostró interés en que estos mejoraran su situación, siempre y cuando no se afectara a los dueños de las industrias. Su gobierno actuó como mediador de los conflictos entre los empresarios y los trabajadores, para lo cual creó el Departamento de Trabajo. El resultado fue adverso. Durante 1912 crecieron considerablemente las organizaciones obreras y hubo numerosas huelgas. En el campo sucedió algo similar. Los campesinos, convertidos en una fuerza política importante, ocuparon tierras reclamadas como usurpadas, mientras los trabajadores solicitaban el aumento a sus jornales. Cuando se le cuestionó a Madero por no proceder a la restitución de las tierras, respondió diciendo que nunca había propuesto quitar las tierras a los hacendados para resolver el problema agrario.
La respuesta ocasionó que Emiliano Zapata se levantara en armas en Morelos, exigiendo el cumplimiento del Plan de San Luis, y proclamó en noviembre el Plan de Ayala. En el documento se desconocía a Madero como presidente y se afirmaba la voluntad de recuperar los terrenos, los bosques y las aguas usurpadas por los grandes propietarios, y se pedía expropiar la tercera parte de la superficie de las haciendas. Madero enfrentó 4 conspiraciones. La primera fue un intento de golpe en diciembre de 1911, cuando el general Bernardo Reyes cruzó la frontera y llamó al pueblo a levantarse contra Madero. Pero su popularidad y su fuerza habían disminuido considerablemente. Su movimiento fracasó y semanas después fue capturado. Pascual Orozco, quien había servido a Madero, también se sublevó en marzo de 1912. Apoyado por una camarilla de porfiristas de Chihuahua, Orozco proclamó el Plan de la Empacadora, por el cual se desconocía a Madero como presidente y se proponía resolver el problema agrario y mejorar la situación de los obreros. En realidad, Orozco se rebeló porque Madero no lo había apoyado en su candidatura para gobernador de Chihuahua. Su movimiento fue una amenaza seria. Contó con una participación considerable de las clases medias y las élites regionales porfiristas, así como de maderistas desilusionados con la moderada postura política del presidente. Madero mandó a Victoriano Huerta para sofocar a los rebeldes, concediéndole todos los recursos. Se armó un numeroso ejército y se organizaron fuerzas estatales para combatir incursiones orozquistas. 4 meses más tarde, la revuelta fue sofocada. El 16 de octubre, la guarnición de Veracruz se levantó contra Madero al mando de Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, quien llamó al ejército para combatir al gobierno. Sin embargo, no encontró apoyo alguno y fue derrotado días después. Madero actuó con blandura frente a los jefes que conspiraron en su contra. Bernardo Reyes le dio su palabra de honor de que no escaparía y lo dejó en libertad. Luego lo mandó encarcelar en Tlatelolco con privilegios especiales. Y Díaz, quien había sido condenado a muerte por un tribunal militar, fue absuelto por la Suprema Corte, conformada por porfiristas, por lo que fue trasladado a la misma prisión donde estaba Reyes. Los relevos en el gobierno de Madero también fueron cuidadosos. Los cambios ocurrieron en los altos niveles de la burocracia federal, pues los maderistas temían la reacción de las élites porfirianas, que conservaban buena parte de su poder económico y político. Estados Unidos también empezó a restar su apoyo a Madero. En un principio, el presidente William Taft reconoció su gobierno. Sin embargo, como este no satisfacía sus intereses económicos, centrados principalmente en el control del petróleo, ejercieron fuertes presiones con miras a desestabilizar aún más al maderismo. En febrero de 1913, Henry Lane Wilson, el embajador norteamericano, solicitó a su gobierno la intervención militar y el derrocamiento de Madero, con el argumento de que había adquirido tonos francamente antiextranjeros y de peligroso nacionalismo. El golpe final fue el 9 de febrero. Un grupo de militares encabezados por Manuel Mondragón y Gregorio Ruiz pusieron en libertad a Bernardo Reyes y Félix Díaz, con la intención de tomar el Palacio Nacional. Bernardo Reyes, quien creyó que la empresa sería fácil, murió en las puertas del palacio, mientras los sublevados se retiraron a la ciudadela para establecer su cuartel general. Durante 10 días la capital vivió lo que se conoce como la Decena Trágica. Madero se encontraba en el castillo de Chapultepec y nombró a Victoriano Huerta para combatir a los rebeldes, pero este no atacaba de manera contundente, mientras Henry Lane Wilson hostilizaba a Madero amenazándolo con una intervención armada de su país. El 18 se dejó ver claramente el contubernio de Félix Díaz y Victoriano Huerta. Madero y Pino Suárez fueron aprehendidos y ese mismo día se firmó en la Embajada de los Estados Unidos, con el apoyo de Lane Wilson, un pacto que desconocía al presidente y proponía un plazo para que en menos de 72 horas Huerta asumiera la presidencia. Al día siguiente, Madero y Pino Suárez presentaron su renuncia. De acuerdo a lo pactado,
Huerta fue nombrado presidente interino y el domingo 23 de febrero, la ciudad despertó con la funesta noticia de los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Terminaba así el proyecto maderista, que buscaba la libertad y la democracia, que propugnó por las soluciones políticas y postergó las transformaciones sociales. Madero actuó representando a los intereses de la clase a la que pertenecía. Su gobierno no rompió con las instituciones porfirianas. Las reivindicaciones de las clases populares que no quiso o no pudo escuchar vendrían después con violentos enfrentamientos.